En nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, estamos celebrando el domingo 18 y aquí, por pedido del Padre, vamos a hablar sobre un tema muy importante, el sacerdocio. Nuestro Señor Jesucristo es el sumo y eterno sacerdote. Podríamos decir, parafraseando esto, es el único sacerdote. Y los sacerdotes de carne y hueso que ustedes ven aquí y que nuestro Señor ha escogido, solo tenemos una participación de ese eterno y sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Solo tenemos una parte, por así decir, y si Él no fuera sacerdote, nosotros tampoco podríamos ser sacerdotes. Él es el sumo y eterno sacerdote. La vocación a ser sacerdote es un llamado de Dios y como tal, como dije recién, una participación o un llamado a participar del sacerdocio de Jesucristo, a tener parte en el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Es por lo tanto el llamado a ser sacerdote una sublime vocación. No se arrogó nuestro Señor el celestial sacerdocio, sino que esperó que el Padre se lo diera. Él no dijo, yo voy a ser sacerdote, sino que esperó que el Padre se lo diera. Así leemos en la carta a los Hebreos. Y nadie se toma este honor, sino el que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. Así Cristo no se exaltó a sí mismo en hacerse sumo sacerdote, sino aquel que le dijo lo exaltó al sumo sacerdocio. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y aquí ya nos va dando unas pistas o un anticipo de lo que podemos decir de los sacerdotes que estamos aquí en la tierra, de carne y hueso, que nadie se arroga este llamado, sino que es propio de Dios. Nadie puede decir yo quiero o yo voy a ser sacerdote. Ya vamos a hablar más. Pero ese llamado de Dios no podría cumplirse sin nuestra respuesta. Es decir, si Dios nos llama, también parte de ese llamado, o para completar ese llamado, podríamos decir, es nuestra respuesta. Y Dios quiere ver qué respuesta le da el joven, porque normalmente llama a los jóvenes, muchachos, digamos, de alrededor de 20 años, y por eso Dios deja a ese joven en una cierta oscuridad, sin tener muy en claro si tiene vocación o no. ¿Por qué lo deja en esa cierta oscuridad? Y porque es como una prueba que Dios le pone para ver si realmente puede él decir que sí es un llamado de Dios, aceptarlo y llegar a ser eventualmente sacerdote. Como todas las cosas que Dios nos pone en la vida, son todas como pruebas de fe, a ver si le podemos decir sí a Dios. El sacerdote no tiene ninguna excepción a esa regla. Lamentablemente, muchos de los que son actualmente llamados no aceptan esta gracia por distintos motivos personales y por eso terminan siendo desgraciados por no aceptar la gracia y tristes en el mundo. Entonces la pregunta que nos hacemos en esta homilía es ¿por qué hoy tan pocos responden al llamado de Dios al sacerdocio? Y la respuesta que vamos a dar tiene podríamos decir, dos aspectos, uno negativo y otro positivo. El aspecto negativo, dicho en pocas palabras, es el estado calamitoso de la humanidad en los últimos tiempos, según nos indica San Pablo. Y el aspecto positivo es muy esperanzador, por eso positivo, es la certeza que tenemos
de que Dios no nos dejará sin sacerdotes, aunque seamos escasos, realmente escasos, muy escasos, hasta la parusía. Entonces comenzamos primeramente con el aspecto negativo. Y dejamos que hable San Pablo, que describe los últimos tiempos. Le escribe a Timoteo: has de saber que en los últimos días sobrevendrán tiempos difíciles, que ya lo estamos viendo, lo estamos padeciendo, porque los hombres serán amadores de sí mismos y amadores del dinero, jactanciosos, soberbios, maldicientes, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, inhumanos, desleales, calumniadores, incontinentes, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traidores, temerarios, hinchados y amadores de los placeres más que de Dios. Tremendo elenco que hace San Pablo, descripción totalmente actual de nuestra situación actual en la humanidad y sobre todo especialmente en los jóvenes que podrían estar llamados al sacerdocio. Y todos estos elencos ya lo vamos a ir viendo con más detalle, no muchos, pero son impedimentos para el sacerdocio. Es decir, los impedimentos están ya elencados por San Pablo en los comienzos de la Iglesia. Los jóvenes de estos últimos tiempos, lamentablemente no serán capaces de conocer la verdad por todas estas cosas que mencionamos, ni tendrán tampoco las características que hacen apto a un joven para ser sacerdote, que son también las cosas que acabo de mencionar. El mundo actual está totalmente víctima del demonio y el llamado al sacerdocio no está exento de esta maligna influencia. Un ejemplo cortito que puede ilustrar esta decadencia de la humanidad lo da San Gregorio, comentando el pasaje de la higuera infructuosa. Dice San Gregorio: Jesús, después de haber estado 3 años entre sus discípulos, todavía tuvo que quejarse de no encontrar fruto en la higuera, por causa de algunas mentes degradadas. Mentes degradadas, también la descripción actual, que la voz innata de la ley natural no controla, es decir, una incapacidad de controlar la propia naturaleza junto con la gracia de Dios, que vienen a través de los mandamientos, que los mandamientos no enseñan. Es decir, los mandamientos están, pero no nos enseñan porque nosotros no somos receptivos de esos mandamientos y no respondemos a ellos. Y concluye San Gregorio: y que las maravillas de la encarnación misma no convierten. Particularmente cuando yo leí esta cita me llamó la atención esta última expresión. Aún presentándoles a los jóvenes y a toda la humanidad, esto se refiere a todos, las maravillas de la encarnación no se convierten. Aún presentándoles evidencias, siguen negando, siguen refutando y no se convierten. Y tal es el lamentoso estado de la humanidad hoy. Ya convenimos que la vocación del sacerdocio entonces es algo de Dios. Es su propia elección, es la elección de Dios. Dios elige a propio llamado, y no es una elección o una prerrogativa del hombre. No es que el hombre dice, bueno, Dios elígeme y yo tengo derecho a ser sacerdote. La mente moderna es muy individualista y el liberalismo rampante la ha destruido aún más. Es como que la mente está esclava del liberalismo, es como un lavado de cerebro realmente.
al punto de hacer creer a un joven que es él quien decide ser sacerdote. No es él, sino Dios quien decide que él sea sacerdote. El que decide es Dios, y al joven le toca solamente tratar de ver si en su misericordia Dios lo ha llamado. Somos todos miserables. Nadie es digno de tocar las cosas santas. Esto lo digo porque a veces los jóvenes dicen, yo no soy digno. Nadie es digno. Ni siquiera los que ya somos sacerdotes somos dignos de tocar las cosas santas. Los seres humanos somos demasiado poca cosa para estar en las cosas de Dios. No obstante, a pesar de eso, Dios elige, sigue eligiendo, y Dios llama, sigue llamando, porque necesita sacerdotes aquí en la tierra para salvar a los seres humanos y así hacer valer el fruto de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Nos toca entonces tratar de descubrir si tal vez haya o no esa elección o llamado o vocación de parte de Dios y tener la generosidad para seguirlo y hacerlo. Debe haber sí o sí generosidad de parte del joven para seguir a nuestro Señor Jesucristo en el sacerdocio, y si le falta esa generosidad puede llegar a ser grave. Dios no quita la libertad, entonces uno puede tranquilamente decirle que no al sacerdocio. Pero las consecuencias son graves de decirle que no a Dios. Y si uno le dice que sí, confía totalmente en Dios, de que si lo ha llamado al sacerdocio, también le dará la gracia para poder, por así decir, sobrevivir y llegar al final, a la meta, como sacerdote. Y Dios espera el sí y la generosidad del joven. Hay 3 indicios que nos indican que un joven es llamado por Dios. El primero es una cierta inclinación hacia las cosas de Dios, un deseo de ser sacerdote, el cual es avalado por la recta intención del joven. ¿Qué quiere decir esto de recta intención? Que el joven quiere ser sacerdote porque siente el llamado de Dios, ciertamente, para la gloria de Dios y de nuestro Señor Jesucristo y de la Santísima Trinidad y de su Santa Iglesia Católica. Es decir, se debe querer aumentar la gloria de la esposa inmaculada de nuestro Señor Jesucristo, la Santa Iglesia, para la salvación y santificación de las almas y para la salvación y santificación de la propia alma, porque el sacerdote también trabaja para sí mismo para poder salvar su alma. Y estos son los rectos motivos por los cuales el joven debería entrar al sacerdocio. Tener esta recta intención es fundamental. Y damos 2 ejemplos de no recta intención o de falta de recta intención. Por ejemplo, lo cual es tristemente lamentable. Por ejemplo, el más típico y pésimo de los ejemplos es el buscar el sacerdocio por el dinero y también buscar el sacerdocio para obtener cargos y honores. Esto son perversas intenciones. Nadie debería hacerlo y no tiene nada que ver con la verdadera actitud sacerdotal o recta intención. Bien, eso con respecto al primer indicio, si un joven es llamado por Dios o no. El segundo indicio es el referente a las cualidades o condiciones necesarias para el sacerdocio. Teológicamente, estas cualidades se llaman idoneidad canónica o aptitud canónica para ser sacerdote. Hay cualidades sobrenaturales y cualidades naturales. Las sobrenaturales ciertamente son las más importantes y las más largas de describir. La primera de las cualidades sobrenaturales es el estar en estado de gracia. Estar en estado de gracia y vivir permanentemente en el estado de gracia. Digamos lo contrario, un joven que comete un gran número de pecados mortales no podría llevar adelante su sacerdocio. Esto sería una contradicción. Por lo tanto, tiene que estar el joven continuamente en estado de gracia, y el sacerdote obviamente,
tiene que llevar en su alma a Dios. De lo contrario, como dije, habría contradicción. La segunda cualidad sobrenatural es la piedad. Debe ser un joven piadoso y no pietista, que hay una diferencia. La piedad es algo interior, es esa relación íntima que uno tiene con Dios y que se muestra al exterior. Esa relación íntima es a través de la oración, la meditación, en fin, no me detengo mucho, pero hay una piedad o una relación íntima con Dios y que se muestra también al exterior. Por ejemplo, la conducta o la manera de estar en la Santa Misa es una exteriorización de la piedad interna de cada uno de nosotros. Si lo que mostramos al exterior parece ser piedad, pero no coincide con el interior, porque en el interior en realidad no hay piedad, está vacío y solo muestro algo que parece piedad, entonces hay una contradicción en el joven. Eso se llama pietismo y el pietismo es puro aparato exterior y hasta se puede ver en ello una cierta superstición, es decir, hacer las cosas, incluso la señal de la cruz, por una superstición como diciendo si no lo hago Dios me va a fulminar con un rayo aquí. La tercera cualidad sobrenatural es la obediencia. Un joven que entra en el seminario y hace lo que él quiere, sin pedir permiso, sin avisar, en fin, es un absurdo. Debe ser, por lo tanto, el joven una persona dócil y que sepa recibir y cumplir órdenes. No se puede vivir en un ámbito de sacerdotes sin la obediencia, o de almas, un ámbito de almas consagradas sin la obediencia. La cuarta cualidad sobrenatural es ser humilde, no ser soberbio o altanero, más respetuoso. Que como dijo el padre recién, todos cometemos faltas en contra de la humildad. Si un joven fue un mal educado y un irrespetuoso con su papá y su mamá, que fueron sus superiores directos durante su infancia y adolescencia, difícilmente será respetuoso con otros superiores, en particular con el superior de sacerdote en el seminario. La quinta virtud sobrenatural es la de tener un comportamiento digno en sus costumbres y accionar. Es muy importante considerar su pasado y su presente para proyectarlos hacia el futuro. Hay ciertos graves desórdenes y pecados que imposibilitan para el sacerdocio. Y es más o menos lo que ya hemos dicho del texto de San Pablo a Timoteo. La Santa Iglesia Católica a través de 2000 años ha llegado a la conclusión de que cuando un joven ha hecho determinadas cosas graves, no es para el sacerdocio, o sea, no es un signo de que esté llamado al sacerdocio. ¿Qué tipos de desórdenes y pecados imposibilitan al sacerdocio? Y aquí hacemos referencia al derecho canónico muy brevemente, solamente listamos y no nos detenemos en cada uno de ellos. El primero, más grave, el haber hecho un aborto, el haber intentado el suicidio, el haber sido poseído por el diablo, el alcoholismo, las drogas. Todas estas cosas son gravísimas y si han sucedido en el pasado, es muy probable que puedan suceder en el futuro siendo sacerdote. Es muy lamentable. ¿Qué otro tipo de desorden o pecados, o más fundamental todavía que estos, y es un punto clave en la vida sacerdotal, en la vocación, para saber si tiene vocación, es la virtud de la castidad o pureza y el consiguiente celibato cuando ya es sacerdote. El sacerdote renuncia a formar una familia, que es algo muy sublime, y Dios la quiere, la familia, es la sociedad, por así decir, más perfecta y que mejor refleja lo que nuestro Señor Jesucristo vivió como en su familia cuando estuvo en la tierra, pero el sacerdote renuncia a esto por algo muy superior. El joven con vocación tiene que valorar mucho lo que es una familia y de ahí también la Iglesia ve la necesidad de estar formado en una buena familia para que sea sacerdote. Pero a la vez debe estar dispuesto a dejar de lado eso, la familia,
por algo superior. Si el pecado en contra de la castidad o pureza es gravísimo en un laico, mucho más grave es en un alma consagrada, en un sacerdote. Los pecados de impureza solo, con su propio cuerpo, son gravísimos. También lo son el pecado de ver pornografía y el pecado con una mujer. Gravísimos, gravísimos pecados. La homosexualidad no tiene nada que ver con el sacerdocio, el incesto tampoco, la pederastía es aberrante, jamás se debe aceptar gente así en el seminario. El estupro, es decir, un abuso, la violación, el lenocinio, es decir, el tratar con prostitución, el proxenetismo, es decir, el ofrecer mediación, el bestialismo, es decir, con animales, son también impedimentos para que este joven sea sacerdote. Si él cometió eso en el pasado, por más que se haya arrepentido, confesado y sea ahora un santo. Bien, hasta aquí entonces las cualidades sobrenaturales. Con respecto a las cualidades naturales, estas también son necesarias para el sacerdocio, porque la gracia de Dios se apoya en la naturaleza y la eleva, la santifica y la cura. La naturaleza humana está enferma por el pecado original y por los pecados que cada uno comete a diario. La primera cualidad natural es la de ser suficientemente sano de cuerpo. Por ejemplo, supongamos una persona que le falten las manos, obviamente no podría ser sacerdote. O una persona totalmente sorda, tampoco podría ser sacerdote. En fin, suficientemente sano de cuerpo. Y hay que trabajar mucho, es muy duro, todo el tiempo se está trabajando, ustedes tienen ejemplo aquí del padre, que sea trabajador, evidentemente, que nunca sea cómodo, que todo se le tenga que servir, o en fin. Debe ser una persona colaboradora, que no está buscando la ley del menor esfuerzo, y algo de eso ya vimos cuando hablamos de la obediencia. En segundo lugar, hay que tener suficiente salud de alma. La mente debe estar sana, debe estar lúcida, es decir, tener buenas cualidades psicológicas, psiquiátricas y neurológicas. No debe sufrir de depresión, esquizofrenias, ni enfermedades neurológicas como por ejemplo la epilepsia. Un caso así, un joven así no puede ser sacerdote. Tiene que ser muy equilibrado porque va a estar guiando y aconsejando a otros, va a ser un padre para los otros. Por eso tiene que ser equilibrado. Tiene que ser luz de otros, como dice el Evangelio. Vosotros sois la sal, vosotros sois la luz. Este equilibrio se ve en su estabilidad emocional, sentimental y nerviosa. Repito estas tres: emocional, sentimental y nerviosa. Tiene que haber un equilibrio en esos tres aspectos del alma. Debe ser un joven con un natural bueno y balanceado. Y además debe tener cualidades intelectuales. Hay que estudiar mucho. Y una vez que se es sacerdote, debe uno siempre estar estudiando. Y de hecho lo hacemos, y el padre lo hace bien, lo marca muy bien, con los sacerdotes que estamos aquí, de paso incluso, de visitantes, seguimos estudiando, y bueno, en cada uno por su propia cuenta también sigue estudiando. Sobre todo los temas más fundamentales que uno debe, digamos, cómo hacer para ayudar mejor a la gente en el día de hoy. Eso lo tiene uno que estudiar, investigar, leer, aprender, saber transmitirlo, saber entender a la gente. Todo eso viene a través del estudio. Hoy los jóvenes, lamentablemente, están mal acostumbrados, y sobre todo por la ciencia, por las cosas modernas, ¿no? El internet, etcétera. Pero están mal acostumbrados, no se pueden sentar adelante de un libro a estudiar, lamentablemente.
y son vagos e incumplidos para el estudio. Bien, hasta aquí las cualidades naturales. Dijimos al principio que había 3 indicios, pasamos al tercer indicio. El tercer indicio es el llamado del obispo, lo cual significa ser admitido para el sacerdocio. Uno no es admitido al sacerdocio apenas entra al seminario, sino en el mismo día de la ordenación sacerdotal. Ahí recién, por la gracia de la ordenación sacerdotal, se verifica la vocación o el llamado de Dios, a través de, podríamos decir, del sello que le pone el obispo. En ese momento del día de la ordenación, el obispo dice sí tiene llamado a ser sacerdote. Mientras tanto, todo el periodo del seminario ha sido de preparación y de discernimiento para el joven y para los superiores del joven, para ver si realmente tiene vocación o no. Entonces, repito esto, cuando el obispo le da lo más importante y lo último, que es el sacerdocio, es el mismo día de la ceremonia de la ordenación. En conclusión, y para terminar este aspecto negativo que dijimos de por qué hoy pocos dicen que sí al llamado de Dios, si no se tienen las cualidades necesarias, es señal de que no hay vocación por puro sentido común. Y pasemos muy brevemente al aspecto positivo, el cual no resuelve el problema de la escasez de sacerdotes. En realidad no lo resuelve. Pero es positivo porque nos da una esperanza. Y por esto es positivo. Sabemos positivamente por las Escrituras, que no nos mienten, que es palabra de Dios, que nos dicen la verdad, no puede engañarnos Dios, que Dios seguirá llamando al sacerdocio y al obispado hasta la parucía de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya les voy a leer el texto, habrá sacerdotes y habrá obispos que hagan otros sacerdotes. Cuando eso ocurra, allí finalizará el tiempo de los gentiles, porque la finalización del tiempo de los gentiles es exactamente equivalente a decir la conversión de los judíos. El tiempo de los gentiles culmina con la iniciación de la conversión de los judíos. Y esa conversión de los judíos es totalmente equivalente a decir la entrada de los judíos a la Santa Iglesia Católica. Y este mensaje es crucial. Si no entendemos este mensaje, uno puede llegar a no comprender el mundo, no puede llegar a entender lo que está pasando, porque todo se deriva de esto, de la entrada de los judíos a la Iglesia Católica. Por eso es crucial. Y otro tema también que es muy relevante es el que según San Pablo nos dice que la omnímoda potestad que pertenece a Jesús no se ejerce aún plenamente. Él tiene toda la potestad sobre el mundo, pero no la ejerce todavía. Dice San Pablo en la carta a los Hebreos, al presente, empero, no vemos todavía sujetas a Él todas las cosas. No vemos todavía sujetas a Él todas las cosas. Y esto es un hecho de experiencia, cada uno lo puede experimentar. Y particularmente ese todas las cosas, yo me refiero a los judíos. Todavía no están sujetos a Él. Por más sacerdotes que haya en el mundo, por más obispos que haya en el mundo, la labor de estos sacerdotes y obispos no alcanzaría para que esto suceda, para que los judíos estén sometidos a Él por su conversión y su entrada a la Iglesia Católica. Y esto sucede porque Jesús anunció que la cizaña estaría mezclada con el trigo hasta el fin del siglo. Y lo mismo, hasta la parucía va a haber cizaña, que es lo que a nosotros no nos gusta, ciertamente, y que también podemos ser nosotros cizaña. No obstante, hallarse Él desde ahora coronado de gloria, sentado a la diestra del Padre,
como ministro del santuario celestial. Él está sentado a la diestra del Padre, Él es el sumo sacerdote, sin embargo aquí en la tierra todavía hay cizaña, la cual desaparecerá con su segunda venida. Y los sacerdotes seguiremos, como dice San Pablo en la epístola de hoy, aguardando la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Los sacerdotes estamos aguardando, esperando que Jesucristo aparezca en su parusía, porque a nosotros como seres humanos no nos alcanza para realizar todo este trabajo. Estamos esperando que venga nuestro Señor Jesucristo en su parusía. Continúo con el texto de San Pablo, el cual nos hará firmes hasta el fin, irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. El día de nuestro Señor Jesucristo es su parusía. Por lo tanto, el objetivo, digamos, de la evangelización, de la prédica, del trabajo con los fieles, es lograr que tanto el sacerdote como los fieles estén firmes e irreprensibles en ese día. Porque corremos el riesgo de no estar firmes y de no ser irreprensibles, lamentablemente. Bien, ya estoy concluyendo. Y lo que sigue es una opinión, una conclusión mía, que puedo estar yo equivocado, pero yo la largo, digamos, alguien puede disentir, respeto, y se puede seguir estudiando. Dado que el sacerdocio de los últimos tiempos, como estamos en los últimos tiempos, adquiere, por así decir, un aspecto escatológico. No es lo mismo ser sacerdote hoy que ser o haber sido sacerdote en la Edad Media, por ejemplo, que había otros intereses, por así decir, para la humanidad, u otros problemas que resolver, u otras necesidades de la gente. No podemos vivir como en la Edad Media, porque no estamos en la Edad Media, u otras edades, no pongo Edad Media como para dar un ejemplo. Por lo tanto, según mi entender, según lo que yo concluyo, el sacerdocio actual, 2023, adquiere un aspecto escatológico. Y por eso nos atrevemos a decir que el llamado a ser sacerdote será solo para algunos, y de ahí su escasez. Por eso son pocos los que dicen sí a nuestro Señor Jesucristo. Además de todas las cosas que ya vimos de San Pablo, el elenco ese terrible, también está este otro que es llamado, digamos que el llamado es solo para algunos. De hecho, la experiencia nos dice aquí, por ejemplo, en Bogotá, 8 millones de habitantes, tremenda ciudad, y hay solo 2 sacerdotes. 2 sacerdotes que transmiten la verdadera doctrina, que no están comprometidos con la herejía, que también aman la venida de nuestro Señor Jesucristo y transmiten esa verdad. Es decir, transmiten la doctrina completa, no parcial, porque no hablar de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es transmitir la doctrina parcialmente. Le falta algo a toda la doctrina. Bien, vuelvo a repetir esto, que es una cosa de sentido común. 2 sacerdotes para 8 millones de habitantes. Entonces, fácilmente se puede concluir de que es solo para algunos. ¿Y quiénes son estos algunos? Aquellos que aman la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo quiere que este mensaje se transmita. Creemos que si un sacerdote no ama su venida, o al menos no está atento, no estudia, no adelanta en este tema, difícilmente llegará a predicar sobre este tema, sobre los mensajes de los últimos tiempos, los cuales son de extrema importancia porque está en juego, la salvación de nuestras almas. Por lo tanto, la doctrina, y esto es lo que yo veo que sucede con algunos obispos y algunos sacerdotes, no es transmitida
completamente o enteramente si no hablo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Estoy transmitiendo una doctrina parcial, incapaz tal vez de salvar. No digo que no se salven, pero hay que transmitir la doctrina completa, no recortar, y también adaptar la doctrina en un cierto buen sentido a las necesidades actuales de nuestra gente. En conclusión, hasta que nuestro Señor venga, seguirá habiendo llamado al sacerdocio. Y este es el texto que les prometía. San Pablo dice claramente en la 1 Corintios, porque cuántas veces comáis este pan y bebáis el cáliz, es decir, la Santa Misa, cada vez que celebréis la Santa Misa, anunciad la muerte del Señor, hasta que Él venga. Hasta que Él venga. La Santa Misa, y esto ya no es opinión mía, sino que lo dicen algunos estudiosos, y por ende el sacerdocio, con respecto a este texto que es bien claro, la Santa Misa, y por lo tanto el sacerdocio, porque es el que realiza la Santa Misa, subsistirá hasta la segunda venida de Cristo, y solo hasta la segunda venida de Cristo, porque entonces, cuando Él venga, habrá nuevos cielos y nueva tierra. Esto lo dice San Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3. Habrá nuevos cielos y nueva tierra. Y como el sacerdocio requiere víctima que ofrecer, nuestro Señor Jesucristo seguirá ofreciendo su sangre hasta ese entonces, a través de sus sacerdotes, que a su vez se ofrecen también como víctimas. Y si no, pregúntenle al Padre Altamira cómo trabaja o las pocas horas que descansa. Es una víctima ofrecida también en el altar junto con Jesucristo. Pues nuestro Señor es el sumo sacerdote de los bienes venideros. Sumo sacerdote de los bienes venideros. Es decir, aquellos bienes que todavía no han venido y que todavía no conocemos ni podemos imaginar. Es el sumo sacerdote de los bienes venideros, esto lo dice San Pablo en la carta a los Hebreos, por la virtud de su propia sangre, es decir, por la Santa Misa. Por esa razón, la transmisión del mensaje de su venida será la labor suprema del sacerdocio eterno de nuestro Señor Jesucristo y de todo sacerdote que le sea fiel a la doctrina completa, pues participamos de su sacerdocio. La epístola de hoy dice, en todo habéis sido enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Este versículo enseña que la manera de enriquecerse espiritualmente es uniendo todas nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestras acciones a las de Jesucristo, de suerte que nuestra vida se manifieste en nosotros. Que su vida se manifieste en nosotros. La vida de Jesucristo se manifiesta en nosotros, sus palabras, sus pensamientos y sus acciones. Y sobre todo este mensaje, a quien ame su venida, que es lo que Jesús quiere que se transmita, y la tenga presente constantemente en su esperanza, ninguna gracia le faltará en los momentos terribles que se vienen. Más se le dará para poder soportar todo lo que viene. Nuestro Señor disfruta ya como sacerdote para siempre, a su derecha, esperando que el Padre le ponga sus enemigos a sus pies en la parucía. Luego habrá un tiempo en que todas las cosas le estarán sujetas. Y el sacerdote de carne y hueso aquí en la tierra es quien disfruta junto con Jesús la espera a que Dios le ponga todos sus enemigos bajo sus pies.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.